Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este su programa de gerencia y liderazgo a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Les recordamos que pueden descargar nuestras aplicaciones de la Mi FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Prada de Voice y en nuestro canal de YouTube de Gregory Prada. Yo de nuevo otra historia de vida más, pero no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha alrededor del mundo y por supuesto dar las gracias a mi querida Verónica Ortiz, que permitió este contacto con nuestro querido invitado de hoy. Ya está con nosotros vía Zoom desde Miami, Florida, Orlando Urdaneta. Hola Orlando, ¿cómo estás? Hola Gregory, bueno, muy contento de estar con ustedes, esta maravillosa modernidad que nos permite estar conversando aquí para el mundo entero. Tú en Nueva York, yo en Miami, y esto es así. Esto es Bueno, así. así es, así es. Bueno, de verdad que para toda la gente de la mía FM, para la gente de Visión Estéreo Radio y para mí como venezolano, pues es un orgullo, un honor que una persona como tú, un hombre, un referente de la crítica y de la fortaleza venezolana, esté hoy con nosotros. Orlando, ¿cómo defines tú a la política? La política, bueno, la política es uno de los más nobles oficios desde los comienzos de los tiempos. Fue dada, se la dio el hombre a sí mismo para poder satisfacer las necesidades de la mayoría con el concurso de esa misma mayoría, adaptando las normas y los procederes a esas necesidades por ellos mismos padecidas. Entonces, pues era lógico pensar que si la política la ejercen los hombres que conocen y o tienen los problemas, pues toda solución emanada de allí tenía que ser buena, tendría que ser buena. Pero resulta que este término, este oficio se tergiversó y quedó para una cantidad de personajes, la mayoría de los cuales son obviamente, de dudosa moral y de Así cuestionable es. actitud y por supuesto de absolutamente reprobable probidad. Entonces, hoy en día, decirle a alguien político es un insulto. Yo sé que hay muchos políticos que se definen a sí mismos como tales porque llevan el orgullo de serlo. Y uno a veces los ve y quisiera pensar que sí, pero no hay una claridad. ¿Sí? Hay pocos hombres que tú vas a decir, este sí. Hay gente que tú la ves actuando y tú dices, bueno, este hombre no puede venir a otra cosa que hacerlo bien. Este hombre no puede esperar otra cosa, no se puede esperar de él otra cosa que hacerlo bien. Pero uno siempre está esperando que algo pase. Uno siempre está esperando que en el peor de los casos, por lo menos esté en la lista de Epstein. O sea, que ya salió. Oye, qué grave, ¿no? Sí, Bueno, sí. Orlando, todos te conocen como el actor, el presentador, el dramaturgo, el humorista, el hombre crítico, pero háblanos sobre Orlando, el hombre, la persona, ¿dónde naces? ¿De dónde vienes? Bueno, yo soy maracucho. Yo nací en Maracaibo, por supuesto, habiendo nacido un 24 de octubre, yo nací el 24 de octubre de 1950, pero un maracucho, apellido Urdaneta, que nace el 24 de octubre, no le pelan ese Rafael, pero ni a balazo. Así es, El día de San Rafael y el día del general. así es. Entonces, bueno, yo soy Orlando Rafael. Entonces, nací en Maracaibo porque mi familia es toda de allá y mi padre me fue a tener a Maracaibo, pero ya vivía en Caracas. Entonces nos volvimos a Caracas, donde ya estaba, y allí, bueno, ahí empecé yo mi vida desde niño, rodeado, pues, sí, del amor de mi madre, del amor de mis tías. ¿Por qué? Porque estábamos todos viviendo en Caracas. De hecho, yo digo que yo me hice maracucho después de viejo. Yo Ok, empecé, sí, pues nosotros íbamos a Maracaibo, mira, cumpleaños, matrimonios, por supuesto, bautizo, Navidad y velorio. así Esos eran es. los eventos que me llevaban a Maracaibo de niño. Y entonces pasó el tiempo y ya cuando yo era un jovencito, con los 10, 12 años,
empiezo yo a tomar conciencia de que de verdad yo soy maracucho, además que me encantaba ser maracucho. Entonces empiezo como a asimilarme como zuliano. Y de suyo lo tenía porque yo, por ejemplo, yo tengo el acento. No se me sale mucho a menos que yo esté con maracucho. César Miguel Rondón siempre cuenta que su papá, César Rondón, cuando César Rondón lo era, iba a Maracaibo, que él lo acompañaba siendo un niño, dice Okay. que él siempre le extrañaba porque su papá apenas bajaba la escalerilla del avión empezaba a hablar raro. Y no dejaba de hablar raro todos los días que estaba en Maracaibo hasta que volvía para Caracas. Y es así, tú sabes que, bueno, a ti te debe pasar, a ti se te atraviesa el gocho y empiezas a hablar súper, súper, súper gocho. Es verdad, totalmente, es cierto. Sí, porque se le viene a uno el acento enseguida. Entonces, bueno, yo eso lo tengo, lo cual me tranquiliza porque me siento más zuliano. Lo que pasa es que no me gusta ponerme de mal humor para sentirme zuliano. Prefiero escuchar una gaita, ¿me entiendes? Ok. Orlando, ¿qué te lleva a ti al mundo de la actuación? ¿Cuáles son esos primeros pasos que te llevan a este mundo? El juego. Por eso es que yo hago tanto hincapié cuando yo doy clase, en que uno de los pocos idiomas donde actuar y jugar no se usa la misma palabra, donde para actuar y jugar no usa la misma palabra es en el castellano. Pero en todos los demás idiomas, tú lo que haces es jugar el papel de, ¿entiendes? Tú haces Romeo y Julieta, you play Romeo, you play Julieta, you play Hamlet, you play, jugar, jugar. Y en italiano, entonces, en castellano no, pero yo empecé jugando. Es decir, ¿cómo empecé jugando? Bueno, yo, por ejemplo, en mi época había unos soldaditos así de goma, que eran, ¿sabes? Como con una bayoneta, disparando, arrodillado. Yo lo estuve, sí, así es. Los tuviste. Bueno, esos soldaditos verdes, obviamente, yo los rompía casi todos porque yo les quería era torcer el brazo para que el hombre saludara, sacara pistola, ¿me entiendes? Porque Okay. buscaba ese movimiento, buscaba esa, ¿cómo se dice eso? Esa cinética, ¿no? Entonces resulta que cuando ya crezco un poco, me regaló mi mamá unos títeres. Entonces con esos títeres yo comencé a jugar y a hacer cosas. Y así fue como yo me fui metiendo en esto, pero en juego, en juego. Yo estoy en esto casi por una casualidad. Llegó un amigo a la casa, me vio payaseando, me dijo, ¿tú no quieres ir a Bambilandia? Le dijera a un niño a mi edad, que no había cumplido los 11, que si quería ir a Bambilandia, así como lo que era un niño si quiere vivir en Disney, ¿entiendes? Ok. Claro. Entonces, me fui a ello y ahí me pusieron a hacer cosas. Y es muy cómico porque cuando yo llegué y le hice todo lo que hacía, el señor Pedro me dijo, ok, ahora te vas a olvidar de todas esas pendejadas y no las vuelvas a hacer. Porque yo imitaba a Aquiles Nazoa, imitaba a Uslar Pietri, imitaba a Calcaño. Y entonces, pero parece mentira, como yo tenía una facilidad para los acentos, me pusieron a hacer acentos casi siempre. Yo tuve un personaje muy famoso, que era un gallego que se llamaba Don Toribio, tuve otro que era un francés, que vestía de frac, que era un francés que tenía un circo de pulgas amaestradas. Entonces siempre presentaba su circo de pulgas amaestradas, y por supuesto, nadie las veía, pero él decía que estaban ahí saltando el trapecio. Entonces, ahí en Bambilandia me quedo, termina Bambilandia su historia y la señora Esther, la directora, la dirigían Esther Valdés y Pedro Laya Torres. Esther me sigue llevando a lugares, a Venevisión, a hacer comerciales, a hacer el muchachito en tal historia, en tal telenovela, y entonces me empieza a salir trabajo de publicidad sobre todo, que lo pagaban bastante bien, con lo cual empecé a ayudar mucho mi casa. Pero además, yo tenía para ese momento, a mí me daba mucha rabia, pero yo tenía la suerte de que me veía más chiquito. Entonces yo tenía 13 años y yo parecía un niño de 9. Por la estatura, por todo. Y de hecho, cuando crezco más, que ya yo tenía relación con algunos tipos, y le decía, pero ¿cómo no me puedes poner en una cosa, Orlando? Es que a ti no te podemos ubicar todavía, porque tú no eres ya un niño y se te nota que no eres un niñito.
pero todavía no eres un Claro, pavo. ¿Por qué hablas así? Porque todavía no puedes. Total claro. que me costó mucho, ¿no? Llegar a entrar por algún lado en las historias. Pero entré. Pero Ok, ya tú, todavía era afición. Todavía no me lo tomaba en serio. ok, Hasta que llegó el día. ok, pero ok, tú también como humorista que eres, ¿el humorista nace o se hace? Porque yo te escucho a ti o a George Harris y yo siento que hacer reír a la gente durante tantas horas con tanta coherencia no es fácil, ¿no? ¿Hay que Ya. nacer con eso o eso se puede formar? Primero que nada, déjame decir que me honra mucho la comparación con George Harris, porque yo lo quiero mucho y lo admiro mucho. Mira, yo creo que hay una condición, es decir, el hombre que tiene imaginación, tiene un escalón ya ganado para el humor, porque si eres imaginativo y además se te ocurre plantear las cosas con sentido del humor, con gracia, por así Ok, decirlo, tú ya tienes buena parte del camino andado. Lo otro es también, y eso no me fue fácil aprenderlo, pero lo aprendí, gracias a Dios. Tuve la suerte de mezclarme con mucho humorista veterano de alto vuelo, como fue Pedro León Zapata, Rubén Monasterio, Jaime Ballesta, otro vago más, tipos, tipos que, Aníbal Nazoa, o sea, tipos que manejaron el humor toda su vida, pero con un gran calibre, Graterolacho, un ¿entiendes? Y alto nivel, entonces, así es. claro, te empiezas a reunir con ellos. Mira, el señor Pedro, el director de Bambilandia, él tenía un gran temor conmigo. Después que terminó Bambilandia, nosotros nos llamábamos, él me invitaba a ir allá a la casa y todo. Yo creo que el único que seguía visitando. Un día me entregó un libro, me dijo, mira, este librito lo conseguí yo en el centro, en esos cerros de libros. Un libro que se veía usado. Se llamaba La iconografía del chiste, un autor español. Me dijo, este librito que me costó a mí un bolívar 50, tú no tienes idea la maravilla que es. Yo quiero que tú te leas ese libro y yo quiero que hagas todo eso. No lo vayas a hacer en el libro, como dice el escritor, lo haces en un papel aparte, para que me los traiga los papeles. El libro me lo devuelves, pero yo quiero que lo leas y lo hagas. ¿Qué era la iconografía del chiste? Bueno, precisamente, ¿cuál era la imagen del chiste? ¿Cómo se fabrica el chiste? ¿Cómo se hace? Ahora, eso no se estudia. Lo que pasa es que cuando tú entiendes ese camino, alguien te enseña el camino, tú lo entiendes y lo asimilas y lo utilizas. Porque ¿qué había ahí? Pues no había cosas tan graves. Después que él te hablaba del humor y de su filosofía de lo que era el humor, ¿sabes que había mucho? Que fue con lo que hice tareas. Cómics, ¿no? Cuadros Ok, de suplemento con los personajes y los fumetos en blanco. Entonces tú ves un tipo tirado en el sofá, amodorrado, y la mujer con una escoba mirándolo. Tú le tenías que poner los diálogos de cada uno y tenía que hacer gracia. Tenía que ser un solo chiste. En un solo cuadro tú tenías que fabricar un chiste. Entonces, imagínate esa escuela. Y él siempre me lo decía, porque ya él había tenido dos grandes de Bambilandia y yo, que fueron los únicos que quedamos en la televisión. Ya habían pasado por allí Cadavieco y Angarita. ok. Y entonces el señor Pedro le daba horror y me lo decía cada rato, no quiero, no me vayas a terminar en Radio Rochela porque yo me mato, me decía él. Pero él le tenía un Ok, horror a que uno terminara trabajando en Radio Rochela. imagínate. Y a mí que me encantaba Radio Rochela y todo lo que Claro, admiraba el tipo, pero bueno. Entonces él me dijo, mira, te voy a explicar. Yo, lamentablemente, por lo que veo, no voy a poder evitar que tú quedes en este bendito negocio. No lo quisiera, pero ya sé que vas a ir. Ya te metiste, ya yo sé que estás. Entonces, fíjate, yo lo único que te ruego, hazlo por mi memoria. No vayas a ser un cómico. Yo quiero que tú seas un humorista. Eso es otra categoría, eso es otro nivel. Entonces, me dice, los humoristas que hay en la televisión son muy pocos, pero son buenísimos. En esa época, Zapata solo hacía la caricatura del Nacional y hacía cosas por ahí, hacían charlas. Yo después me uní a ellos y ok. bueno, no tuve la suerte de participar con ellos en charlas porque me empezaron a invitar porque vieron que
que funcionaba. No cobrábamos nada, pero... Ok. Tienes que ver a estos personajes que yo te voy a nombrar. Míralos siempre, apréndete. Y me dijo, los 3 grandes humoristas que hay ahorita en la televisión, me dijo, son el profesor Calcaño, fíjate, que era más serio que un revólver. El, claro, Aquiles Nazoa así se presentaba y era humorista, pero me dijo el profesor Calcaño, yo no recuerdo si él me nombró Blar Pietri, pero te va a asombrar el otro que me nombró. Me dijo, y Reni Ottolina. Imagínate. Yo le dije, Reni Ottolina, Reni Ottolina. Lo que pasa es que tienes que poner atención porque él es sumamente fino. Y entonces empecé yo a ver a Reni con otros ojos, pero a estudiarme a diario. Imagínate, ok. Y después de saber esto, óyeme la perlita que le escuché a Reni. Él tenía un producto que era un yogur que se llamaba Yoka. Claro, lo recuerdo, Yoka. Tenía el cerro de potecitos de Yoka encima del escritorio, pone la mano hacia arriba y dice, cuando arranca el comercial, dice, yo calculo, de calcular, cuando el tipo dijo esa, me dije, ¡qué bestia! ¡Qué bestia! Porque además estoy seguro que él dijo, yo calculo de la manera más inocente del mundo, porque iba a decir que el promedio, pero cuando él yo diciendo, yo calculo, y aclaró, de calcular, ese es el humorista. Ese es el humorista. Si tú no consigues hacer eso, ni entender eso, estás frito. Entonces, okay. yo empecé a desarrollar eso, a descubrir eso, a buscar eso, claro, y a practicarlo, porque entonces quieres hacerlo tú, quieres lucirte tú. Hasta que de pronto entré en el ranking de los grandes y entonces me di cuenta que tenía primero que aprender. Y eso me pasó con Simón Díaz. Estábamos un día en San Cristóbal. Simón era otro genio, porque lo de Simón Excelente, era, sí, señor. claro, porque lo de Simón era la reláfica, que llaman en el llano, la reláfica. Y tú lo puedes oír 2 horas y no te cansas. Entonces, estábamos en un sitio tomando, ya yo podía hasta tomar trago, estaba grandecito, ya pavo. En el círculo militar de San Cristóbal. Habíamos ido a un evento que era ahí en la noche, estábamos ahí en la tarde en el bar. Y hablamos y hablamos y hablamos. Él venía de haber toreado, o sea que él hacía, corría bufa con unos novillitos y tal. Sí, sí. Estábamos ahí sentados y dice, de pronto se empezó a ir la gente. Y yo me quedé solo con Simón. Y me dijo, yo, mira, carajito, me dice, yo te estoy viendo desde hace rato. A ti te gusta como yo hablo, ¿verdad? Y yo, ¿cómo me va a gustar? Claro que me gusta. ¿Tú quieres aprender a hablar así? Sí, claro. Te voy a decir el secreto. Quédate callado y no hables. Cuando tú estés en una reunión y haya gente así como yo, no hables. Oye, oye y aprende. Oye y aprende. Oye y aprende. Que el día que arranques a hablar, tú mismo no te vas a dar. El secreto de los grandes, escuchar. ¿Qué te parece? Una maravilla. Excelente, excelente. Me encantó eso. Así es. Orlando, tú que eres un hombre que ha estado tanto tiempo en el mundo de la televisión y que has cumplido tantas facetas, ¿el mundo de la televisión es tan glamoroso como aparenta o no? No, el glamour es de la pantalla por fuera. El glamour es de la pantalla por fuera. El glamour, además, cada vez peor. A medida que han pasado los años, se pierde todavía más el glamour, porque antiguamente el glamour era como de todos, de las figuras, de los que Así estaban es. alrededor de las figuras. Acuérdate que los directores venían de dirigir teatro, los actores venían de hacer teatro. Los primeros actores que hubo en Venezuela, salvo los venezolanos, eran sobre todo gente de compañías importantes de teatro de Argentina, de España, que pasaron por Venezuela, algunos hasta accidentalmente, porque iban para Maracaibo, pero paraban en Caracas, porque antes iban las obras y las operetas y la ópera, iba primero a Maracaibo. La ciudad que tenía el monopolio de ese tipo de cultura era Maracaibo, antes que Caracas. Ok. Entonces, o iban a México,
o iban a Argentina y se paraban en Caracas y se quedaban, se enamoraban de Caracas. La mayoría de los inmigrantes que se quedaron en Caracas se quedaron accidentalmente, se enamoraron de la ciudad y no se quisieron ir más nunca de ahí. Entonces, eso pasaba con estos actores. Entonces eran actores, como te decía, venían de grandes cosas, eran cultos. Los actores eran sumamente cultos porque venían del teatro. Y los actores de teatro, todos, casi todos cultos, cultísimos. Eso hizo que la televisión se llenara de grandes actores con un gran bagaje cultural. Lo mismo que los escritores, lo mismo que los directores. Entonces, como digo yo siempre, si yo tuve una televisión, estuve en una televisión donde sí, hacíamos telenovelas, es cierto, y hacíamos Radio Rochela, y hacíamos El Palo del Cebado, lo que tú quieras. Pero cuando había un estreno de teatro, en ese teatro y en ese estreno, tú veías a los principales ejecutivos de todos los canales de televisión. No eran unos burritos que nunca habían pisado un teatro, que no conocían la obra de Chalbón, ni de Cabruja, ni de Shakespeare, ni de García Lorca. No, no, no. Eran gente culta, gente que iba al teatro, gente que iba a la ópera, gente que iba a la zarzuela. Entonces, eso obviamente, cuidado, que yo conozco muchos que quiero y respeto mucho. O sea, Escalona es un tipo sumamente culto para hablar Así bien es. de uno de los ejecutivos de Radio Caracas, pero no era la media después. No era la media. Antes todos eran como Escalona. Ahora es un fenómeno extraño cuando alguno es así. Para toda la gente joven, Orlando, que quiere ser actor de televisión, para ser actor de televisión previamente, uniendo con lo que tú nos cuesta, con lo que nos dices, ¿se debe ser actor de teatro o no es necesario? Mira, tú puedes ser actor o no ser actor. Cuando se es actor, se es actor. Ok. Tú no eres actor de cine, ni de radio, ni de televisión. Que cambia un poco el vehículo, sí cambia. Ok. Pero es unas tonterías. Si eres buen actor, eres buen actor. Y si eres mal actor, en lo que te pongan eres malo, hasta con títeres y marionetas. Porque, okay. Sí, porque eso no lo garantiza otra cosa que el hecho de que tú seas buen actor. Eso no te salva a nadie si no eres buen actor. Hay un fenómeno, sí es cierto. La comedia es más difícil, el humor, Okay. la cosa graciosa. Entonces, es verdad que muchos de los mejores comediantes, cuando hacen un drama, son extraordinarios, porque el actor de humor, el actor de comedia, tiene un tempo para hacer y decir las cosas que no se puede romper porque matas el chiste. En el drama no. Se murió tu mamá, tú te puedes demorar 10 segundos, 15 o 25 en gritar, llorar, pegarle puños a la pared, pero en comedia, si no lo haces en su tempo, matas el chiste. Entonces, hay ese tipo de cosas. Pero el actor se debe formar como actor. Y otra cosa, yo a veces veo esas cosas que hacen esos actores que lo hacen como presta por té. Venga conmigo y en 3 meses aprenda teatro. Así es. Salen así son porque ya eran buenos. Es otra cosa. Y Okay. le señalaste el camino. Pero si no, eso no existe. Eso no existe. El actor se hace actuando, haciendo, funcionando, equivocándose, como todo. Lógico. ¿Cuáles son esas características profesionales, Orlando, y personales que poseen los actores más destacados? Todos, casi todos ellos son, primero que nada, tipos sumamente honestos en su forma de hacer, en su forma de transmitir un personaje, de interpretar. Son tipos que han conseguido a través de la técnica o sin ella, porque hay quienes dicen no tener técnica, la serenidad para trabajar. Cómo internalizar un personaje y brindarlo. Hay distintas técnicas, pero todos parten de ahí y en su mayoría, yo diría que todos son sumamente cultos. Es impresionante cómo ser culto te allana mucho el camino en la actuación. Muchísimo, muchísimo. Así es. Eres un hombre
sumamente crítico y bueno, siempre yo te sigo, te he visto, dices las cosas claras, eres directo y eso te ha traído muchos seguidores, pero también muchos enemigos. Así. ¿Cómo mantenerse firme ante las críticas y no claudicar a lo que crees? Porque fíjate tú en este punto, ¿no? Yo siempre Sí, escucho a muchos analistas venezolanos que hablan sobre los radicales, pero ya va, yo digo, ¿qué es un radical realmente? Esa es mi opinión. Un radical es porque yo me mantengo por una línea y no me doblego. O sea, entonces quiero que tú allí nos cuentes claro, sobre ese punto. porque un radical lo confunden mucho con ¿cómo se llama eso? Un empecinado, un maniático. No, no, no. Cuando tú eres radical, porque eres un hombre de una posición. Y hay posiciones que no tienen dimmer, que no varían. Nadie está nunca levemente preñado. ¿Estás preñado o no estás Así preñado? es, así es. ¿Eres honesto o no eres honesto? ¿Eres mentiroso o no eres mentiroso? Eso no existe. Entonces, claro, cuando tú vas por un camino, bueno, lo único que te mantiene firme es tu convicción, es tu certeza de que es así. A mí me pasaba, yo cuando estaba allá, yo decía a veces, Dios mío, pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no? Yo no puedo ser el único que se da cuenta, yo no puedo ser un genio de la política ni un adivino. ¿Qué pasa aquí? Nada. Después entiende que sí se daban cuenta, pero no les convenía, no querían, no se atrevían, les daba miedo, Así pero es, nada fue diferente, así es. porque lo Tú, decíamos entonces, decíamos, ¿tú crees que si no te metes a ti no te va a pasar? y así ha sido. Ah, Tú que eres un hombre, Orlando, que dentro de todo lo que haces, has hecho y haces entrevistas, ¿cuáles son las características de los entrevistadores más destacados? ¿Qué es lo que tú ves que ellos tienen, como tú? bien. Yo creo que es la curiosidad. A mí me funciona la curiosidad y me funciona el disfrutar la conversación con el personaje. Así es. Eso es el deleite. Sí, me pasaba mucho cuando estás en la radio que producción te trae gente y trae gente y yo a veces digo, ¿qué me habla yo con ese tipo? Sí, ¿Verdad? así Porque es. no me importa o porque no sé qué decir. Mira, a mí nunca se me olvida. Yo tuve una productora que quise muchísimo, digo, la quiero, pero cuando era mi productora, en una admiración, era Eliza Bueno, Eliza Irizarry. Y Eliza Irizarry era una chama muy bien relacionada, bueno, imagínate, era individuo de número de Teresa Carreño, ese tipo de cosas. Y entonces, un día me dice, mira, me falló fulano. No puede ser, sí. Pero te tengo un tronco de entrevistado. ¿Quién? Alejandro Mata. Y yo con mi excelsa cultura le dije, ¿quién es Alejandro Mata? El director de orquesta mexicano más importante del momento. Alejandro Mata, muchacho. Y entonces me clavo a Alejandro Mata ahí en el resumen que me da. Y yo le digo, pero ¿qué voy a conversar yo con un director de orquesta y extranjero? Dios mío. Sube, yo te conozco a ti, yo lo conozco a él. Sube, tranquilo. Porque en el canal 10, en Televen, en el viejo Televen, teníamos las oficinas abajo y arriba en un centro comercial, en el otro piso estaba el estudio. Vamos al estudio, perdón, voy al salón VIP a saludar al maestro, tipo grandote, rubio, guapísimo, encantador. ¿Cómo estás? Buenos días. Y tú sabes esa cosa de química, que el tipo dice, ¡trin! Conmigo de entrada. Bueno, qué entrevista tan sabrosa, tan divertida, tan importante. ¿Por qué? Porque le empecé a preguntar como cosas muy lógicas. Y él además tenía una historia con la Simón Bolívar y una historia con el aula magna. Él decía que el aula magna de la Universidad Universitaria era la sala de conciertos mejor construida y con la mejor acústica del mundo. Imagínate, Así excelente. que cada vez que él tenía que grabar, él venía a grabar, él exigía que le grabaran en el aula magna. Imagínate. Por ahí no fuimos. Y era un loco genial, además,
volaba su propia avioneta, era un tipo genial. Fue divina la historia. O sea, así pasa a veces. A mí me Bueno, pasó excelente, sí, con Brian excelente. Weiss, ¿Con quién? con el psicólogo, el de Muchas vidas. Oh, cómo yo, ese libro es excelente. ¿Tú lo entrevistaste? Claro, porque me llamó Nelson Bucaranda. Dijo, mira, me estoy yendo de viaje y tengo a Brian Weiss y no lo puedo hacer. Y yo no quiero que me lo haga nadie aquí porque no. Por favor, gracias. Me pasa a Brian Weiss. Al principio estaba un poquito, porque la gente, Brian Weiss molestaba y entonces el día en la noche me dijo, mire, ¿y a qué hora va a pasar el doctor Brian Weiss a firmar el libro de oro? ¿El qué? El libro de oro del... Digo, mire, esto es un canal de televisión chiquitico, ya lo va a ver de qué tamaño es, donde todos tratamos de hacer nuestro trabajo con la mayor honestidad. Y yo soy un entrevistador y un periodista, pero aquí no hay libro de oro ni nada. Aquí el señor se va a tratar con muchísimo cariño y respeto, pero no me pida nada si lo quiere traer. Si no, no se preocupe. No, claro. Bueno, porque yo era un poquito odiosito. Ok. Entonces, al otro día, a veces ocurría que se quedaba corto el noticiero, le fallaba un invitado, me tiraban adelante. Me llaman y me dicen, Orlandito, sube porque se nos acabó el noticiero. Entonces salíamos como 20 minutos antes. Entonces subo en carrera y me encuentro que viene saliendo con un bojote de gente, un tipo bajito del maquillaje. Dice, mira Orlando, el doctor Ryan, ¿cómo está? Mucho gusto. Le digo, encantado. Yo, ¿todo bien? Le digo, sí, lo que pasa es que voy a tener que salir un poco antes porque el noticiero se quedó corto y voy a entrar yo antes de tiempo. Ah, bueno, vamos. ¿Y usted está listo? Claro que estoy listo, cuando quiera. Digo, que bueno, yo me puedo sentar a traducirme, dice la tipa, le digo, pues esto era en inglés. Entonces le digo yo, usted quiere que tengamos un traductor ahí. Me dice, ¿usted me entendió todo lo que le dije? Sí, porque yo a usted lo entendí perfectamente. Bueno, vamos, sin traductor. Entonces le dije al tipo, bueno, quédate ahí cerca por un caucho frenado. Eventualidad, No, claro. Bueno, la entrevista divertida, porque además casualmente mi suegra se había entrevistado con una sacerdotisa, porque ese programa estaba lleno de brujerías y brujos, que me pidió, ay, yo quiero ir para allá. Entonces me dijo, Orlandito, me están cobrando 160,000 bolívares por ¿cómo se llama eso que te hacen de vidas pasadas? Regresión. Una regresión. Y entonces yo le digo al doctor, mire doctor, para empezar una cosa, le pregunto algo. ¿Por qué cuesta tan cara una regresión? ¿Cómo que cara? Digo, sí, mire, mi suegra pidió un presupuesto para hacerse una regresión, le pidieron una cifra, que a mí me cobran esa cifra con una regresión y me tienen que dejar traer los caballos, el castillo, las tierras que tenía cuando era rey. Pues, cagando la pista. Además, porque todo el mundo en el pasado era rey, conde, marqués. Claro. Nadie era pelabola. Todo el mundo era... El hombre le encantó. Sí, de verdad, es cierto. Sí, bueno, cuando terminó la entrevista, el tío me dijo, mira, déjame decirte una cosa. Yo no tengo ya por qué decirte nada, voy a terminar la entrevista y yo me voy. Pero quiero que sepas, yo he estado en el programa de Larry King, yo he estado en el programa con Oprah Winfrey. Esta es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque nos divertimos mucho y además yo estaba como en conexión, o sea, yo le entendía lo que él me quería decir y le preguntaba por ese lado. Pues esas cosas, ya que estamos hablando de estas técnicas, que tienen algunos entrevistas, déjame ver cómo le llevo la contraria para hacer polémica. Claro. Bueno, ¿aquí? Sí, verdad. ¿Tú no crees en lo que hace el tipo? Bueno, no lo entreviste. O claro, le dice, mira, vamos a hacer una entrevista, pero te voy a batir todo lo que me digas porque no me gusta. Pero eso no tiene mucho sentido. Un entrevistador es el señor de una conversación armoniosa. Es decir, tú conversas con esa persona para que se instruya y se ilustre el que te está viendo, pero si no te estás ilustrando tú, nada estás haciendo por el televidente. Totalmente de acuerdo. Así es verdad. Tú que eres, Orlando, un hombre tan exitoso y lo fuiste y lo eres, pero en Venezuela, ¿por qué decides dejar tu país?
No, yo no lo decido. A mí me iban a matar. Ok. Y recibí el aviso de una manera inequívoca, por dos vías diferentes, en menos de 20 minutos. En menos de 20 minutos me enteraron de que me iban a matar y de cómo me iban a matar. En los dos casos, dos personas que no se conocían ni se habían puesto de acuerdo. Imagínate eso. Una me lo dijo en la oficina del aeropuerto, saliendo yo para Miami, y la otra me lo dijo por el T-Motion, pero clarito. Vámonos, se acabó. A mí ya me habían sacado dos veces de Venezuela, el Departamento de Estado, y yo me había ido, pero habían sido un día de puente, un día de festeo, en las dos oportunidades por casualidad. Y entonces todo el mundo me dice, no, no hagas eso, no seas loco, tú no puedes hacer eso. Y dice, ¿por qué me dijeron que me iban a matar? No, hombre, que te van a matar. Y a mí, como me daba pena sentirme también como que un superhéroe, bueno, a lo mejor yo me estoy equivocando. Y me devolví dos veces. Ok. Oye, imagínate tú. Como migrante, Orlando, una vez que, bueno, sales del país, afortunadamente, ¿qué es lo más difícil? Y te lo pregunto para toda la gente que nos ve y que nos escucha, pero Claro. sobre todo para los 7 millones de venezolanos que estamos afuera. ¿Qué es lo más difícil que tuviste que enfrentar en tus primeros momentos como migrante en este país, Estados Unidos? Bueno, voy a decir una cosa muy estúpida, pero yo soy perfecto para decir cosas estúpidas. Lo primero es que no es tu país. Y entonces hay un verbo, hay una forma de comunicación, porque estamos en Estados Unidos, que hay otro idioma, bueno, salvo Miami, pero es que le pasó a los venezolanos que llegaron a Colombia, llegaron a Ecuador, a Chile, a Argentina, ya el verbo cambia. A veces nuestra actitud, que es simpática y sabrosona, a veces puede caer chocante o puede caer antipática o puede caer de prepotencia. Esa por otra parte. Después, este, el hecho de no verte, dígame, en mi caso, ahora se lo tengo que decir así, no quiero sonar pretencioso, pero es que en mi caso era muy grave. ¿Por qué era muy grave? Porque yo no había dejado de ser quien era, porque yo era eso, yo soy esto. Pero en ese momento traía muy fresca la imagen de quien yo era. Entonces yo, por ejemplo, llegaba a un sitio, llegaba a un restaurante y decía, buenas, y me quedaba parado. ¿Por qué? Porque lo lógico es que viniera un timera, hola, ¿cómo está? Orlando, mucho gusto, adelante. Y entonces yo quedaba bien, decía, buenas, y no decía, buenas. Y me quedaba así como esperando que algo ocurriera, no iba a ocurrir, ni en la taquilla del banco, ni en el restaurante, ni en ninguna parte, ni en la oficina, en la antesala. Esa es la primera parte. Después, la manera de hacer las cosas de nosotros, obviamente no se parece a las de ninguna parte. Después, por mucho cariño, por mucha buena acogida que te den, no hay forma de que no te hagan ver que eres extranjero, que no te hagan sentir que Así no es. eres de aquí. Y hay gente además que se explaya, que disfruta el hacerte ver y hacerte sentir que no eres de aquí, hacerte sentir que no estás en tu patio, demostrarte que aquí no eres nadie. Y cuando digo no eres nadie, no porque ya seas un actor conocido, no. Aquí no eres nadie, seas quien sea. Aquí no eres nada. De hecho, no eres ni el doctor fulano de tal, porque aquí no eres doctor. Tu título aquí no sirve. Entonces, esa parte es muy dura. Después, bueno, claro, todo lo que dejaste. Yo conozco exilios o exiliados, conocí, que tenían mucho dinero, que vinieron con mucho dinero. Sufrían igualito y lloraban igualito y se lamentaban igualito, pero igualito. Porque es que ese no es el asunto. El asunto es que no estás allá. Y nadie te va a tratar aquí como te trataban allá. Eso no existe nadie. Ni el que te vende el sándwich, ni el que te lleva el taxi, ni el médico que te trata. Nadie, nadie, nadie. Así es. Sí, yo tuve un médico Así, tratante colombiano y él me decía, tú sabes que yo sé cómo tratar a tus paisanos, porque yo soy colombiano. Somos tres cuartos de lo mismo. Yo sé que lo primero que viene buscando un paciente cuando llega a mi consultorio es cariño, tiempo,
atención, que lo oiga. Bien, entonces él se quedaba contigo un buen rato. Claro, cuando estaba esperando te ponía viejo esperando, pero cuando te tocaba a ti era muy rico porque a ti también te dedicaba tiempo y se sentaba y te hablaba y te preguntaba y los niños y el colegio y la cosa, porque él decía que eso era lo que más le importaba a un paciente, que el interlocutor se interesara por su vida, por él, por lo que hacía, por las cosas, ¿me entiendes? Que no fuera esa cosa fría del médico que bueno, te vio y chao. A mí me tratan muy bien donde estoy, pero a mí me ven prácticamente por teléfono. Bueno, Orlando, aquí los médicos ni te tocan. Bueno, tú lo sabes porque vives aquí también. En cambio, en Venezuela te tocan, póngase de espalda, o sea, pero acá, ¿qué tiene? Y una receta y váyase. No, y estás viendo al endocrinólogo y dice, tú sabes que yo tengo esta muela, y dice, pues ven, enséñame, te abre la boca, te nunca la muela, aunque él sea el endocrinólogo. Pero es esa cosa nuestra que no la hay aquí. Y eso que tú dices, además están las demandas. ¿Saben? Yo pasé, por ejemplo, la temporada que pasé en Los Ángeles, tenía un seguro espectacular, unos edificios arrechísimos, una belleza en serio. Kaiser. Okay. Todas las instalaciones de Kaiser de lujo. A mí me vio, bueno, porque tuve un tema, no me acuerdo si de espalda, una cosa de esa, me vio un tipo, pero nunca, como tú dices, nunca me tocó. Me vio una vez y después fue todo por computadora o por texto, más nunca. La única que me tocó, que no me tocaba, era la acupunturista, porque me clavaba las agujas, pero no me tocaba, sino que pasaba la mano. Sí, impresionante. ¿Cuál es tu secreto, Orlando, para siempre mantenerte sonriente, con buen humor, a pesar de la adversidad? ¿Cómo lo logras? Bueno, lástima que no viste el gesto que hizo mi esposa. Hay un cuento de una maracucha que dice, chica, tu marido sí es simpático. Y dice, sí, viví con él un mes para que veáis. Ok. Tú sabes que yo, desde hace ya 20 y pico, 30 años, medito todos los días. Y después de estar meditando un buen tiempo, abracé el budismo como filosofía, más que como religión, como filosofía. Aunque obviamente yo le entro un poquito a la parte religiosa del budismo, porque me hace gracia, porque me provoca, porque de la forma como yo concibo la idea de la deidad es todo lo que tenemos alrededor. La deidad se manifiesta en los árboles, en la montaña, en el paisaje, en la brisa, en los pájaros que cantan. Yo sé que suena como un hippie, pero es así. Pero la deidad eres tú también, que formas parte de esa cadena. Y eso es lo que te enseñan ahí, que tú eres parte de toda la cadena de cosas que ocurren. Entonces, cuando tú meditas, tú te haces uno, o tratas de hacerlo, con toda la energía y con el universo, con el único camino que tenemos todos los seres para conectarnos con Dios o con el universo, con lo que tú quieras, que es la respiración. Es lo único que nosotros controlamos. No controlas, tú no le puedes decir al estómago que se detenga un momentico, ni a la oreja que ya va que no te duela, ni a la nariz que no se afloje, nada. Lo único que tú controlas es la respiración, que llega cuando naces. Cuando tú naces es porque respiras. Y cuando tú mueres es porque dejas de respirar. Esa es la explicación más cierta y lógica de que respiración es vida, respiración es conexión con la vida, con todo lo que existe, que es Dios. Con todo eso es tu respiración. Y entonces, en el budismo, aparte de eso, están mínimas disciplinas, que son, por ejemplo, la aceptación, aceptar todo como está, ¿verdad? Y dejar ir todo. El mal rato, tú lo aceptas y lo dejas ir. Y entonces, cuando tú aceptas, tienes esa, o tratas de desarrollar esa capacidad, esa habilidad, tú tienes tranquilidad. Y la tranquilidad está al lado de la sonrisa. Cuando tú sientes la tranquilidad, te sonríes. Y si a todo le pones ese filtro de la acceptance,
pocas cosas deberían afectar. A mí me afectan, cuidado. Todavía soy un demonio en el volante, pero bueno, lucho contra eso. Bueno, fíjate tú en este punto, Orlando, tú hablas de alcanzar esa tranquilidad, pero para llegar a ese nivel o al nirvana, así como ustedes lo dicen, ya que tú hablas del budismo y de esa, Sí. de ese proceso de meditación, en tu viaje interior, ¿cuáles son esos miedos y temores de la infancia que has tenido que superar para ser quien eres ahora? Porque yo considero, Orlando, que el interior es más profundo incluso que las galaxias, de las 100.000 millones de Claro, galaxias que claro. conocemos hasta ahora. Esa es mi opinión. Es que eso es ¿Cómo lo, has logrado? claro, ese es el único sistema que tienes, el que tienes adentro. Tú no, sí, tú perteneces al sistema solar y a todas las galaxias, a todas pero tú no estás ahí. Tú, el Así único es. que tienes está aquí adentro. Así Bueno, es. ese es el que tú tienes que aceptar, el que tú tienes que perdonar, el que tú tienes que acoger, abrazar, reconciliarte con ese tipo que se equivocó, con ese tipo que puso esa gran torta en la vida, con ese ser que permitió ciertas cosas, que hizo ciertas cosas, que se permitió ciertas licencias del tamaño que sean, y te tienes que reconciliar con él y te tienes que aceptar. Al aceptarte te reconcilias, al reconciliarte alcanzas paz. Entonces, si no hay aceptación, no hay tranquilidad. Si no hay aceptación, no hay paz. Porque además, las soluciones que hay que buscarlas a diario. Yo en mi vida tengo desencuentros con mi esposa, tengo desencuentros con mis hijos, tengo desencuentros con mis jefes, compañeros, alumnos, empleados, lo que fueren. Si tú no tienes paz para tratarlos y comunicarte y llegarles, nunca vas a conseguir nada. Nunca vas a conseguir nada. Eso lo sé. No es que yo sea un Buda y lo practique y sea capaz de hacerlo a toda hora. Bueno, trato de que sea así. Aceptación, acceptance, acceptance, acceptance. Y como dice el Dalai Lama, acceptance and, ¿cómo dice él? Que es una palabra que no significa lo que significa en el compassion. No es la Okay. compasión cristiana. La compassion es otra cosa. Compassion es de todo, para todo y con todo. La compasión esa que llama el Dalai Lama. Y eso es lo que te trae, repito, paz interior y tranquilidad. Entonces, bueno, estás de mal humor. ¿Por qué? No tiene sentido. Llegaste, el avión se fue. Se fue. ¿Cómo le hacemos? Un hermano mío que me dejó el año pasado, Pitico, mi hermano de verdad, yo no sé, él tenía un gran sentido del humor. Y entonces un día algo pasó. Digo, Pitico, pero mira, esto, lo otro, ¿qué hacemos? Mírame esto. Se murió mamá. Como diciendo, coño, se nos murió mamá. ¿Qué puede ser peor que eso? No te preocupes. Y me pareció tan gracioso. Entonces, cada vez que algo pasaba, le decíamos, bueno, se murió mamá. Como digo, ¿qué puede venir malo? Imagínate. O Así peor. es. ¿Bien? Así es. Bueno, la aceptación, además la aceptación es la que tumba la expectativa, elimina la expectativa, que es el camino a la frustración. ¿Qué te frustra a ti? Tener una expectativa. Ahora cuando yo llegue a la casa, me van a esperar con un pasticho para hablar de una tontería y seguro que me tienen mi cervecita y resulta que me han cocinado cuando llega. Así es, ¿Dónde vino ¿verdad? la frustración? Porque tú te montaste una película de pasticho y cerveza. Pero si tú no te hubieras montado nada, tú aceptas que no hay nada o tú aceptas que te hicieron un sándwich. Totalmente de acuerdo. Orlando, para toda la gente que te quiera seguir, contactar, escribir, ¿cuáles son tus redes sociales? Yo tengo en Instagram Orlando Urdaneta Official, o sea, en inglés con doble F, Official, y tengo las de arte, de las cosas que yo pinto y las esculturas y eso, como estas que Ok. tengo aquí. Eso es en una que se llama MyGarabats, o sea, @MyGarabats, y la otra se llama @OrlandoUsart. Esos son también en Instagram. En Facebook
también es Orlando Urdaneta Official o Orlando Urdaneta, pero con mayúscula, nombre y apellido. Y en Twitter soy @Orlando Urdaneta. Tan difícil no. Ah, bueno, hay una web que se llama ourdaneta.com. Tengo que voltear a ver la chuleta. Ok. Ourdaneta.com. Ok, excelente. ¿En qué proyectos trabajas en este momento? Bueno, ¿Tienes viajes, giras? estoy trabajando en un proyecto muy bonito, muy simpático, que nació cuando hacíamos, ahorita, Elba Escobar y yo estábamos en las aventuras de Juan Planchard, en el Colony Theater. Elba vive en Puerto Rico, vino para hacer eso, yo vine de Los Ángeles, al final me quería vivir aquí. Pero nosotros que nos queremos muchísimo y que hemos hecho tantas cosas, resulta que estando juntos publicamos una foto de nosotros dos de cuando hicimos una obra muy linda que se llamó Encuentro en el Parque Peligroso. Esa foto yo la puse y le puse unos cariños a ella me puso unos cariños a mí, y esa foto lleva como 230,000 likes. 230,000 likes, que se dice muy fácil. Y entonces me dice, ay chico, deberíamos hacer algo. Y yo, ¿cómo es esa obra que tú me mandaste? Y dije, bueno, mándamela otra vez. Yo escribí una obra que son dos tipos mayores, muy mayores, una historia de amor de dos viejitos. Y la historia termina porque están solitos en una casa y ellos, temerosos de que la edad les jugara una mala pasada, tienen cada uno una carta, la de ella con la letra de él y la de él con la letra de ella, que se leen a diario para tocar base todos los días. Y es muy lindo, sobre todo ese final. Del resto, tiene momentos dramáticos, tiene momentos divertidísimos, tiene momentos muy graciosos, muy jocosos. Entonces me dijo, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Pero yo no quiero hacer esa obra así. Yo quiero que el ejercicio teatral sea que tú me estás dirigiendo, que los dos estamos montando esa obra y todas las cosas que tú y yo, pues nosotros peleamos mucho como dos buenos hermanos, pero mucho. Claro. Entonces nosotros vamos a meter todas nuestras peleas ahí, vamos a contar todas nuestras anécdotas, vamos a contar las cosas bellas, las cosas dolorosas, pero sobre todo tanta cosa divertida que hemos vivido y las vamos a poner allí. Y entonces esa va a ser realmente la obra. Entonces la obra, que la original se llama hasta la fecha, se va a llamar ahora El Bayo. Y es Bueno, una comedia teatral. excelente. Bueno, eres un hombre, Orlando, que ha logrado grandes cosas desde el punto de vista personal, profesional, pero ¿cuáles son esos grandes sueños que aún quisieras alcanzar? Yo quiero hacer muchas cosas todavía. Primero, yo me quiero desarrollar mucho más, porque en la pintura y en la escultura estoy recorriendo caminos, estoy haciendo pininos apenas en caminos que los grandes maestros como Ernesto León me han elogiado mucho. En estos días me escribió una cosa importantísima y bellísima en Facebook y me dijo, no, y voy a seguir escribiendo más sobre tu obra porque quiero que te la sigas tomando en serio, porque él está siempre, después de iniciadores, pero está siempre encima de mí. Tuve la suerte de vivir en Houston casi un par de años, entonces él nos reencontramos y él montado encima, él es muy severo, pero a la vez es muy generoso. Entonces eso lo estoy trabajando y lo estoy desarrollando. Y está también la parte de teatro, como ya te conté, y tengo otros proyectos. Tengo una obra que estrené en Los Ángeles, que es muy dura, pero yo quisiera ver si la puedo montar aquí, que es Mis Buenas Memorias. Y también escrita por mí. Ese sí es un monólogo. Tiene mucho humor y todo, pero es un monólogo duro. Y está también, yo todavía sueño con ser capaz de hacer algo audiovisual. No, no digo que un largometraje, por lo menos no al principio, pero sí me encantaría dirigir algún corto, alguna cosa. Ya Bueno, vendrá. excelente, excelente. Bueno, Orlando, ya casi nos vamos, ¿sí? Tranquilo, Pero no te apures. todos en la vida dejamos un legado, una huella. Nos van a recordar. ¿Cuál será el legado de Orlando Urdaneta? ¿Cómo quiere que te recuerden? Exactamente como soy. Que recuerden todo lo que hice.
que recuerden Cuando quiero llorar no lloro, Macho y hembra, Elizabeth, El pez que fuma, Pandemonium, no sé, La Guaricha, todo lo que yo hice, y que recuerden cuando hice Neruda, cuando hice Rojo, cuando hice Las aventuras de Juan Planchar, cuando hice Divorciarme yo, todo eso, Los grillitos sordos, lo que el mayordomo vio, toda la historia, el que la recuerde, si la recuerda con agrado, a mí me va a hacer muy feliz. Bueno, ya para despedirnos, ¿qué le dices a toda la gente que nos ve y que nos escucha y que te seguirá escuchando durante muchos años en estas redes sociales para que, como tú, luchen por sus sueños y lo más importante, que nunca se rindan? No, nunca. Prohibido rendirse. Prohibido rendirse. La edad de rendirse no existe. La edad de rendirse, la gente activa, la gente comprometida con su bienestar, no conoce la edad de rendirse, porque esa te la va a marcar otro y tú no manejas eso. Tú lo que manejas es este presente y este aquí y este ahora. Y en este presente y este ahora, lo primero que tienes que hacer es ser feliz, para lo cual tienes que vivir tranquilo y para lo cual tienes que alejar de ti todas las cosas que te pueden mortificar, molestar, poner de mal humor, aceptar lo que hay y buscar eso, tu paz. Y después, bueno, yo agradecerles de corazón que me han acompañado hasta aquí, que me sigan acompañando y que sigan inventando cosas todos los días, porque yo los aplaudo siempre por su autenticidad. Bueno, Orlando, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia de vida. Se te aprecia y cuando vaya yo para Miami, seguro que nos veremos. Un abrazo. Claro, un abrazo grande. Gracias. Bye. A ustedes y a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro Instagram Live, a través de nuestro YouTube Live, a través de las aplicaciones de la radio de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio, y que nos verán diferido en el canal de YouTube de Gregory Prada. Les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, dar un like, compartir y lo más importante, como dijo Orlando, nunca se rinda. Bye bye, chao.